Chris Bumstead ha ganado 5 veces el Mr. Olympia, pero solo una de esas versiones fue realmente imbatible. Algunos dicen que fue en 2022, cuando su físico parecía esculpido en mármol. Otros aseguran que fue en 2024, cuando perfeccionó cada línea y dominó con una presencia inhumana. Pero lo que pocos saben es que uno de esos años casi lo rompe por completo. Hoy vamos a descubrir en qué año Theboom tocó su verdadero techo, y la verdad no es la que imaginas. Chris Bumstead no solo es un campeón, es un fenómeno, un físico que parece salido de otra época, donde el equilibrio, la estética y la simetría reinaban por encima del tamaño bruto. Pero dentro de su reinado hay 2 versiones que han marcado historia, la del 2022 y la del 2024. Una forjada bajo dolor, lesiones y presión, la otra construida con inteligencia, perfección técnica y una nueva estrategia. Ambas fueron campeonas. Ambas dominaron el escenario. Pero solo una puede ser la mejor versión de Theboom que el mundo haya visto. En este video vamos a comparar, analizar y reflexionar no solo sobre músculos y poses, sino sobre lo que realmente significa evolucionar. Porque a veces el verdadero cambio no se nota en la báscula, se nota en la mentalidad. Y lo que descubras hoy podría cambiar tu forma de ver el culturismo para siempre. Para entender quién fue Chris Bumstead en 2022 y quién es en 2024, primero hay que entender de dónde viene. Theboom no es solo genética privilegiada, no es solo estructura perfecta, es disciplina, sacrificio y evolución constante. Desde que ganó su primer Mr. Olympia en 2019, no ha soltado la corona, pero el camino no ha sido fácil. En 2022 llegó al Olympia con un físico irreal, pero también con un bíceps parcialmente desgarrado. La mayoría se habría retirado. Él, no. A pesar del dolor, se presentó con una condición física que aún hoy muchos consideran intocable. Estaba seco, tallado y definido al nivel de una estatua griega. Pero detrás de esa presentación había agotamiento físico y mental. Cada pose dolía. Cada entrenamiento era una prueba. 2 años después, en 2024, el escenario cambió. Chris tomó una decisión difícil: dejar de trabajar con su cuñado Iain Valliere, quien había sido su preparador desde sus inicios. En su lugar, confió su cuerpo a uno de los entrenadores más legendarios del culturismo, Hany Rambod. Y con él cambió todo: su entrenamiento, su enfoque, su mentalidad, incluso su manera de respirar en el escenario. Theboom 2024 no solo es diferente físicamente, es una nueva versión mental, estratégica, calculadora. Entonces la pregunta se vuelve más interesante: ¿qué pesa más? ¿El fuego interno de un guerrero herido? ¿O la precisión fría de un campeón maduro? El Mr. Olympia no es solo una competencia, es el lugar donde se enfrentan los mejores del planeta, donde no basta con estar bien, hay que estar perfecto. Cada músculo, cada pose, cada segundo cuenta. Es una guerra silenciosa entre físicos que han sido moldeados durante años, no solo con hierro, sino con carácter. En 2022, Theboom subió al escenario sabiendo que todos lo querían destronar. Ramón Dino venía con hambre, Urs Kalesinski cada vez más estético. Y aún así, Chris dominó, no solo por su físico, sino por su presencia escénica. Cuando posó, el público se quedó en silencio. Cuando caminó, parecía que flotaba. Era el campeón, y todos lo sabían. Pero en 2024, la presión era distinta. Theboom ya no era el retador, ni el joven fenómeno. Era el rey que debía defender su trono por 5ª vez. Y para muchos, ya lo había dado todo. ¿Cómo superas tu propia leyenda? Lo hizo cambiando las reglas del juego. Nuevo entrenador, nuevo enfoque, nuevos detalles en cada pose. No buscó ser más grande, buscó ser más perfecto. Y cuando salió al escenario, se notó la simetría, el control, la fluidez. Theboom 2024 no era una bestia, era una obra de arte viva. Así que el escenario estaba servido. Una versión agresiva, definida hasta el alma, con cicatrices de guerra, contra una versión serena, dominante y tallada con precisión quirúrgica.
El momento de la verdad había comenzado. Ahora sí, vamos al corazón de esta historia, la comparación física, pose por pose. Porque en el culturismo, cada ángulo revela una verdad. Y cuando se trata de Chris Bumstead, esas verdades están talladas con precisión casi divina. ¿Pero en qué año brilló más? Vamos a descubrirlo, paso a paso. Front Lat Spread. Aquí es donde se mide la amplitud, el dominio físico, la apertura total del cuerpo. En 2022, C-Boom se veía brutal. Cintura ultra pequeña, hombros explotados y piernas cortadas como con bisturí. Pero en 2024, los dorsales simplemente se abren más, el pecho se llena y el cuerpo proyecta una presencia más amplia y dominante. Veredicto, 2024 lo supera en estructura general, pero 2022 tenía más detalle fino. Tamaño o precisión, aquí gana 2024 por control total del escenario. Front Double Biceps. Esta es la pose que expone todo, bíceps, abdomen, piernas, incluso simetría emocional. En 2022, el bíceps roto del lado izquierdo deja una sombra. Aún así, se ve increíble, pero no perfecto. En 2024, sin lesiones, C-Boom parece cincelado por computadora. Todo encaja, todo es armonía. Veredicto, 2024 por ejecución limpia y sin errores. La salud fue su mejor aliado. Side Chest. Esta es una de sus poses más icónicas. En 2022, el detalle es simplemente salvaje. Las fibras del pecho saltan, los cuádriceps parecen bloques de mármol. En 2024, sí, hay más volumen, pero la separación muscular no es igual. Veredicto, 2022, aquí no hay discusión. La densidad y el corte lo dicen todo. Back Double Biceps, la pose que separa a los campeones de las leyendas. En 2022, los glúteos están estriados. La espalda es un mapa de detalles. Hay profundidad, textura, drama. En 2024, los brazos mejoran muchísimo y hay más densidad, pero pierde un poco de ese factor sorpresa en la zona baja. Veredicto, muy cerrada. Pero si valoras la condición extrema, 2022 vuelve a brillar. Classic Pose, favorita. Esta no es una pose, es una firma. En 2022, a pesar de la lesión, la expresión corporal era majestuosa, era puro arte. En 2024 es más refinada, más elegante, sin fallos, pero quizás menos emocional. Veredicto, empate emocional. Técnica en 2024, impacto visual en 2022. 3/4, Twisting Back Double. Una pose que muy pocos hacen bien, pero C-Boom la convirtió en un arma. En 2022, los glúteos parecen tallados con cincel. El detalle es de otro mundo. En 2024, los brazos lucen más llenos, pero el torso pierde definición. Veredicto, 2022 gana sin duda. Esta pose fue suya. Most Muscular. La pose de impacto, la más brutal, la que grita: estoy listo para la guerra. En 2022, el cuerpo entero parece una escultura en tensión. En 2024, sigue siendo poderoso, pero más suave visualmente. Veredicto, 2022, por intensidad y detalle extremo. Fin de la discusión. Si hablamos de estética y arte físico, C-Boom 2022 fue casi perfecto. Si hablamos de estructura, simetría y control mental, 2024 es un monstruo calculado. Cada año tiene su fuerza, su mensaje, su historia. Pero el culturismo no siempre premia lo mismo. Y ahí está la magia. En el culturismo, todos vemos los músculos, pero muy pocos ven lo que hay detrás de ellos. Las decisiones, la mente, la experiencia. En 2022, Chris Bumstead era un guerrero herido. Competía con dolor, con lesiones, con el peso de tener que demostrar que seguía siendo el número uno. Y lo logró. No porque estuviera perfecto, sino porque peleó contra todo lo que estaba en su contra. En 2024, la historia fue distinta. Más madurez, más estrategia, más silencio. Ya no tenía que probarle nada a nadie. Su batalla no era contra el resto, era contra sí mismo. Y ese cambio se notó. En su forma de posar, en su forma de caminar, en su mirada. Era más que un atleta.
Era un hombre que dominaba su cuerpo y su mente por completo. Porque cuando tienes experiencia, entiendes que no todo se gana con más músculo. A veces, lo que más pesa no son los kilos en la barra, sino los años de disciplina detrás del espejo. The Boom 2024 quizás no fue el más impactante a primera vista, pero fue el más sabio, el más consciente, el más completo desde adentro. Y eso, aunque no siempre se ve, se siente. Chris Bumstead no solo es un físico impresionante, es un símbolo de algo más profundo, la evolución personal a través del sacrificio. En 2022 vimos al gladiador, al guerrero que, aunque herido, salió a luchar y ganó con el corazón en la mano. En 2024 vimos al estratega, al atleta que no necesita gritar para dominar, porque su presencia habla por él. Y esa es la esencia del culturismo real. No se trata solo de tener más masa muscular. Se trata de tener más control, más propósito y más verdad en cada movimiento. ¿Cuál versión fue la mejor? Puede que nunca tengamos una respuesta definitiva, porque The Boom no es solo físico, es proceso. Y el proceso, a veces, vale más que el resultado. Lo importante no es si fue mejor en 2022 o en 2024. Lo verdaderamente poderoso es que en cada versión fue distinto, pero siempre fue él. Un ejemplo de lo que significa seguir adelante, mejorar, adaptarse, reinventarse, no porque el mundo lo pida, sino porque la excelencia no se negocia. Si te gustó la comparativa de The Boom en Mr. Olympia, seguramente te va a gustar este otro que habla de quiénes son los mejores ganadores del Mr. Olympia, del mejor al peor. No te lo pierdas.